Hola. Hola, chicos. ¿Me escucha? ¿Ya mejor? Sí, Lice. Ya. Bueno, vamos a volver a compartir pantalla para terminar. Y frente a estas dos palabras que les he explicado, que son importantes que ustedes las manejen, que son experiencias, las experiencias se construyen sobre las debilidades o los problemas, ¿ya? Entonces, estas experiencias para la gestión turística, del turismo cultural o de bienes culturales que los van a tener que trabajar. Disculpe, no está compartiendo pantalla. A ver, a ver, a ver. Un ratito ya. No sé por qué me he salido. No sé por qué. Y ahora, Ahora sí, Lice, se ve. ya. Les decía que hay dos palabras que ustedes tienen que aprender a manejar, que son experiencias. ¿Qué experiencias ha tenido hasta hoy mi territorio, mi área protegida, mi espacio turístico, etcétera, etcétera? Y en función a eso, les voy a dar un ejemplo de la gestión cultural, turístico-cultural, referente a debilidades, ¿ya? Referente a debilidades, que es el primer elemento que se va a analizar. ¿Qué debilidades hay? Y eso nace necesariamente de un buen análisis de la situación actual, de un diagnóstico que se puede traducir en una matriz FODA, les decía, ¿no es cierto? Entonces, vemos que la gestión turístico-cultural, respecto a las debilidades, la aplicación de la norma es precaria. Existe la norma. Existe la ley 292, existe la ley 530, existe Constitución Política del Estado, hay la norma, hay las leyes, hay los instrumentos jurídicos suficientes. Sin embargo, su aplicación es precaria, no se aplica. La información sectorial es insuficiente y deficiente. Esta es otra debilidad. No tenemos información respecto a turismo, respecto a cultura, respecto a información estadística de la oferta, de la demanda. Por lo tanto, otra debilidad es la que la información sectorial es insuficiente y deficiente. Otra debilidad es la ausencia de regulación sectorial y de sus instrumentos operativos. No hay la parte de reglamentos que van a operativizar la norma. La ley dice, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, la ley dice está prohibido cazar en época de veda.
un ejemplo cualquiera les estoy poniendo. Debería haber un instrumento operativo, que ese es el reglamento de casa, que diga en qué tiempo, en qué momento, cómo no se puede casar, cuáles son los lugares. Es decir, no hay un instrumento operativo que nos direccione. La ley dice no se puede casar y punto, pero tiene que haber un reglamento que especifique, ¿ya? Por eso que muchas veces la ley no se cumple. Y cuando se entra al tema de la aplicación de la ley, las personas que cometen un delito dicen, pero sin la norma no dice nada, no hay reglamento. No, en general esto respecto a otros temas, ¿no? Pero para que entiendan. La operación turística en algunos lugares tiende a ser insostenible. Esta es otra debilidad. Hay una pérdida de imagen en el mercado internacional y esto se ha ocasionado por los conflictos sociales, los conflictos políticos, el tema de la droga, del narcotráfico, de la inseguridad que hay en Bolivia. Entonces hay una pérdida de imagen. Otra debilidad son que los recursos son insuficientes para actividades de marketing y de promoción turística. Esta es otra debilidad que tenemos. Otra debilidad, la participación activa de las poblaciones locales es insuficiente y desorganizada. ¿Ya? Luego hay una escasa aplicación y difusión de la norma y de instrumentos jurídicos que los convierte en normas inoperantes. Otra debilidad, discontinuidad de acciones, limitada asignación de recursos al sector, insuficiente capacitación de recursos humanos, la articulación pública entre los niveles nacionales, departamentales y locales es ineficiente. Estas debilidades que encontramos para la gestión turística cultural nos tienen que plantear desafíos. No es necesario decir nomás no hay esto o esto está mal o esto no sirve, no. Esto nos va a posibilitar saber dónde estamos pisando y qué deberíamos proyectar para mejorar esta situación. Y eso es el desafío, ¿ya? Frente a estas debilidades, que son las experiencias y debilidades respecto a las debilidades que hemos mencionado, surgen los desafíos. Y dice así el texto: estas limitaciones o dificultades que persisten a la fecha pueden ser subsanadas con la planificación y la gestión turística, a través de indicadores de sostenibilidad en destinos turísticos, propuestos como un instrumento básico de desarrollo sostenible para el sector. Eso significa que los problemas, las debilidades que encontremos en nuestra situación, en la identificación de la situación actual de nuestra área protegida, van a ser posibles de solucionar o de ser subsanada a través de la planificación y la propuesta de gestión. ¿Cómo se debería gestionar esta área? ¿Y qué nos va a ayudar? Indicadores de sostenibilidad en destinos turísticos. Dentro de estos indicadores, que no los he inventado yo, sino los ha definido la Organización Mundial de Turismo y organismos internacionales que tienen que ver el tema de medio ambiente y de desarrollo sostenible, dice que existen más de 50 temas y un menú de 500 indicadores. Entre los principales se han definido, los expertos nos han ayudado y nos han dicho, frente a toda la problemática que hay en temas de sostenibilidad turística, se definen temas socioculturales,
que son cuestiones relacionadas con el bienestar de la comunidad, los bienes culturales, la participación de la comunidad y la satisfacción del turista. Este es un tema a trabajar que nos los propone los expertos en turismo sostenible. Otro tema es el económico y dice que abarcan la obtención de beneficios, el mantenimiento del producto turístico, la estacionalidad y las pérdidas. Otro tema a trabajar son ambientales, que abarcan la protección de bienes naturales valiosos, la gestión de recursos ambientales, como ejemplo, agua, energía y residuos. Otro tema a trabajar es la planificación y la gestión turística. Planificación y control de destinos, elaboración de productos y servicios, control de la intensidad de la explotación, transporte, comercialización y creación de marcas. Otro tema a trabajar, respuesta a cuestiones mundiales, por ejemplo, el cambio climático, epidemias, turismo sexual. Y se definen además 12 temas de base y 25 indicadores seleccionados. ¿Ya? ¿Cuáles son estos 12 temas de base e indicadores de sostenibilidad? Se los voy a leer. El grado de satisfacción local con el turismo. ¿Qué grado de satisfacción tiene la población respecto a la actividad turística? Y esto se puede medir, ¿ya? Con encuestas, con entrevistas. Otro tema, efectos del turismo en las comunidades. Mantenimiento del grado de satisfacción de los turistas. Estacionalidad del turismo. Beneficios económicos del turismo. Gestión de la energía. Disponibilidad y conservación del agua. Calidad del agua potable. Tratamiento de residuos. Gestión de aguas residuales. Gestión de residuos sólidos, basura. Control del desarrollo turístico y control de intensidad del uso. Entonces, estos temas de base que son indicadores de la sostenibilidad, cómo se está trabajando la sostenibilidad en un área protegida respecto a la actividad turística, deben ser analizados. ¿Ya? Como dice acá, existen más de 50 temas y 500 indicadores que nos van a permitir medir la sostenibilidad. Esta iniciativa de la OMT marca un nuevo rumbo en el camino hacia un desarrollo sostenible, ya que se plantea la necesidad de aplicar la planificación y la gestión turística como un instrumento básico de desarrollo sostenible para el sector. Hay un señor, un experto en turismo que se llama David Parra Bozano y es integrante de la Asociación de Expertos Científicos en Turismo, AECI. En la segunda Cumbre Nacional de Ecoturismo en Villa Tunari, afirmó que el turismo alcanza una visión de sostenibilidad cuyas dimensiones son la rentabilidad, la competitividad y la estabilidad. Así que para el caso del turismo sostenible, se agregan a las dimensiones social, ambiental y económica las variables de competitividad y estabilidad. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes que hemos hablado que el turismo sostenible existe en la dimensión social y por lo tanto impactos positivos y negativos sociales? También existen los impactos positivos, negativos y positivos ambientales. Y también los impactos positivos y negativos económicos.
Lo que significa que para hacer un turismo sostenible, si queremos aplicar la sostenibilidad a la actividad turística, tenemos que trabajar las dimensiones social, ambiental y económica. Pero este señor, experto en turismo, dice que no solamente se debe trabajar en turismo sostenible estas tres dimensiones, sino que se debe agregar además la competitividad y la estabilidad, ¿ya? En consecuencia, la práctica del turismo sostenible busca garantizar la permanencia de los productos turísticos en el mercado mediante el mantenimiento de la calidad ambiental y en consecuencia su sostenibilidad se mediría a través de los siguientes parámetros. A través de los siguientes parámetros. ¿Qué parámetros van a medir la sostenibilidad en un territorio? La atractividad, lo atractivo. ¿Cuáles son los índices de valoración? Atributos del sitio, qué características, qué cualidades tiene el sitio, el lugar, o el acontecimiento, no solamente atractivos de sitio, sino también de evento, y la cualificación de la identidad y la autenticidad, lo que significa que no pueden ser atractivos truchos, sino atractivos genuinos, locales, ¿ya? También se debe, otro parámetro de la sostenibilidad es la identidad, la tolerancia, donde se va a medir los factores claves de capacidad y niveles de visita y uso permisibles. Eso quiere decir que tenemos que tener la capacidad de carga definida para un área o para un atractivo dentro de un área protegida. Y dentro de la estabilidad, tengo que evaluar impactos puntuales y acumulativos y lograr la restitución de valores deteriorados. Estos tres aspectos, la atractividad, la tolerancia y la estabilidad me van a permitir tener parámetros de sostenibilidad o medir los parámetros de sostenibilidad en mi área protegida. ¿Hay alguna pregunta, chicos, hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta? Yo, licenciada. Ya. Más o menos ¿a qué se refiere cuando se dice estacionalidad del turismo? Cuando hay una estacionalidad marcada, se puede, puede ocurrir, puede haber índices de saturación. ¿A qué me refiero? La estacionalidad muy marcada se produce cuando existen una o dos temporadas que son, que ocupan la motivación del visitante. Les voy a poner un ejemplo último. En la feria de la FEXPO de Santa Cruz, de lunes a viernes hay una visita media. O sea que los visitantes a la feria de turismo de Santa Cruz, a la feria exposición de Santa Cruz, no de turismo, van y pueden visitar cómodamente a la feria. Sin embargo, fines de semana, de lunes a jueves, fines de semana, viernes, sábado y domingo, debido al espectáculo, a los espectáculos que se presentan, a las promociones o al tema de que es al día siguiente no es día laboral, la estacionalidad es muy marcada y se ocurren grandes concentraciones de personas. O sea, no se puede mover uno en la feria. No puede uno visitar un stand
tiene que hacer colas para entrar a un stand. Les estoy dando un ejemplo que no es propiamente de turismo, mucho menos del tema de ecoturismo, pero para que me entiendan. Esta estacionalidad muy marcada ocasiona índices de saturación y por consiguiente el desagrado, que los turistas no llegan a conocer, a gozar del atractivo en las mejores condiciones. Y eso se debe a la estacionalidad, que marcamos épocas donde las visitas a los atractivos es normalmente en época de verano o en época de invierno. Por ejemplo, a Cochabamba la gente llega en dos épocas. En Cochabamba la estacionalidad es muy marcada. La gente viene en invierno, o venía cuando estábamos en época normal, en invierno por la vacación invernal y en verano a visitar Cochabamba. Entonces, en estas dos temporadas no habían muchos hoteles, o para la Virgen de Urcupiña. No hay hoteles, los restaurantes están llenos, los atractivos saturados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que adoptar medidas de sostenibilidad. Y una de las medidas es desconcentrar estas visitas en otros periodos. Y para eso, por ejemplo, se pueden crear visitas de fin de semana, donde hay promociones. Hay promociones de visita donde en vez de pagar, por ejemplo, un hotel que me cueste 500 bolivianos, voy a pagar la mitad. Entonces el turista dice, mejor en vez de viajar fin de año, viajaremos en septiembre, donde tenemos una oferta de hoteles. ¿Me entienden? No sé si respondí tu pregunta. Sí, licenciada, ya lo entendí mejor. Gracias. Ya. ¿Qué más? Nada más, ya. Según este mismo autor, David Lozano, los indicadores de sostenibilidad son la sostenibilidad social y del ecosistema, y también la dimensión del desarrollo. ¿De qué manera estamos dimensionando el desarrollo local de la población local? Pero también hay la sostenibilidad dentro de estos indicadores nos debe permitir medir el control de impactos que se ocasiona o que ocasiona la visita de los turistas, la protección del sitio, la intensidad de uso, la gestión de desechos y la satisfacción del turista y aceptación de la comunidad. Es decir, que cuando entremos a trabajar el turismo en un área protegida o en un área rural, deberíamos considerar además estos otros indicadores. ¿Ya? Y dentro de los ámbitos de desarrollo turístico, vamos a trabajar tres componentes: el espacial, el económico y el de gestión. ¿Qué elementos incluye el espacial? El sitio donde están los atractivos, las infraestructuras y facilidades y los límites de ambiente escala, los límites ambientales, ya hasta dónde es permitido, por ejemplo, aplicado al tema de los vehículos, ¿no es cierto? Está la liberación de gases y qué sé yo, que esto se mide, ¿no es cierto?, en el día del peatón, o hay otros días que se mide el nivel de saturación en Cochabamba. En el tema económico, el consumo, la demanda, el gasto, que va a significar el gasto. La producción, oferta, que va a significar el precio, y en la gestión se va a tener que tomar el ámbito legal, institucional, la capacidad gerencial, la de operación, la logística y de manejo. ¿Ya? Yo les estoy dando algunos temas que ustedes pueden utilizar en su área protegida, que tal vez revisando, leyendo, profundizando,
los puede ayudar a manejar de mejor forma su proyecto. Ahora, si el tema les interesa y les gusta después de presentar y terminar y defender su proyecto, a lo mejor los ayude para que sea su tema de proyecto, de tema de grado, ¿verdad? Ya. Y en planificación he puesto 3 signos de interrogante. Es que los planes, dice, no deben diseñarse sin la colaboración de los actores que se encargan de su implantación, como la de los destinatarios de sus acciones. Lo que significa que en esta etapa vamos a trabajar algo parcial, porque lo ideal, no lo ideal, lo real es que este plan deberíamos trabajarlo con los actores comunitarios, ya con las personas que viven en el área protegida. Es decir, el plan debe ser abordado por el sujeto que dirige la acción, entre paréntesis planificadores, más el sujeto que la llevará a cabo, más el sujeto que será objeto de la planificación. La segunda es que es necesario cambiar la imagen de acciones que se impulsan unilateralmente desde núcleos de decisión o centros de control por la imagen de redes sociales integradas por actores públicos y privados que comparten objetivos. Relacionando esto con esto aparecen las múltiples reflexiones sobre la gobernanza. ¿Ya? Eso quiere decir que las políticas, las acciones, los elementos que se trabajan dentro de planificación no pueden ser de forma unilateral. Y aquí habla de algo ya nuevo que lo manejamos muy bien o usted lo maneja mejor, que es la imagen de redes sociales, ¿no? Que debe estar integrada por actores tanto públicos como privados, donde se deben compartir objetivos comunes. Y ayer, no sé si han escuchado, en esta, ¿qué se llama? Por el Día Internacional del Turismo, justamente habla... ¿Ah? En el conversatorio que hubo de la UNICEN. No, ha habido, bueno, no sé si les he pasado a ustedes, les voy a pasar he pasado a 7º, es sobre turismo, experiencias de turismo rural y comunitario en otros países, y habla de esto, de la gobernanza. La gobernanza ya no se trata de un estado particular de planificación del director de turismo del municipio o del director de la gobernación. La planificación tiene que ser integrada. Ya de eso habla, eso es la gobernanza. En su caso, ustedes cuando vayan a planificar en su proyecto de grado, necesariamente la universidad va a tener que articular acciones. Hola. ¿Me he salido? Ahí no se ha terminado, creo, mi reunión. No, licenciada, sigue la reunión. Aquí está. Están viendo, ¿no? Sí, licenciada, estamos viendo. Ya. Entonces, ¿qué les decía? Esta forma de planificación que se la da desde hace años, se ha vuelto más dinámica, flexible, ya debe tomar en cuenta a los actores principales, que son las personas que viven en el lugar. No es una planificación impuesta, es una planificación que nace de un diagnóstico, de una definición de la situación actual de un lugar, ¿no? Y eso solamente lo van a saber los actores que viven ahí, no nosotros desde el escritorio. Entonces les decía que la universidad, en caso de que ustedes tengan que hacer un proyecto de grado relacionado con un área protegida, deberá establecer una alianza estratégica entre la universidad, representada por la universidad, un trabajo propuesto por uno de sus alumnos en la parte académica, presentada al municipio o al área protegida, ¿ya? Y se debe trabajar conjuntamente a través de reuniones, talleres, etc. Entonces, aquí seguimos, que ya estamos por terminar,
la planificación debe ser considerada como un enfoque, como una actitud que trata de integrar en la tarea habitual de gestión criterios que permitan conocer lo existente, entender el contexto en el que se trabaja, comprender a los destinatarios de nuestras acciones e incorporar a la comunidad cercana. Esto supone conocer y manejar teorías y técnicas, sin olvidar que éstas reproducen modos y maneras que se imponen y pasan de moda entre los académicos y profesionales. Además, es necesario ser consciente de que cada vez son mayores las dificultades para prescribir soluciones aplicables con carácter general, ya que cada caso concreto debe exigir una labor de reflexión y de análisis individualizada. No va a ser lo mismo trabajar para el Parque Toro Toro que para el Parque Carrasco, ni para el Parque Matías, porque son realidades diferentes, ¿ya? Y por último, hay que señalar que es necesario cambiar la pregunta básica de cómo hacer las cosas por una indagación más flexible. ¿Qué factores puedo tomar en cuenta? Que busque claves en aspectos tan diversos como factores prescriptivos, análisis de la situación actual, problemas, potencialidades, objetivos, la totalidad de actores, incluyendo destinatarios, incorporación, agregación, proyectos adaptados a la realidad concreta del espacio del trabajo, diseños organizativos complejos, articulación de fórmulas que permitan intercambio de información, generar consensos, resolución de problemas, sin olvidar además que la planificación es un proceso, siempre en situación de retroalimentación y cambio, en el que deben participar la totalidad de agentes que pudieran estar relacionados con aquello. Y por último viene la evaluación. Y dice que la evaluación es uno de los conceptos más extendidos en relación con la gestión y la planificación. Es el concepto de evaluación. Se trata de un enfoque profundamente desconocido que en general se utiliza de manera superficial, desperdiciando sus resultados potenciales y valores que conlleva. La evaluación surge en el campo de la educación y se vincula pronto a la reflexión sobre políticas y programas públicos. Su origen puede relacionarse con una idea sencilla de cómo valorar cuestiones que no están sometidas al criterio de mercado. El ejemplo más claro son productos y servicios ofertados por el sector público. No elijo entre varias políticas de gestión de bienes culturales, después compro como ciudadano lo que más me interese. El mercado no puede funcionar como un mecanismo para discriminar entre diferentes ofertas. Por lo tanto, no resulta sencillo enjuiciar el valor de las acciones comprendidas. Con este objetivo, se formulan hace varias décadas propuestas teóricas diversas que, sin embargo, coinciden en planteamientos básicos. En un sentido amplio, evaluar es enjuiciar cómo se hacen las cosas. Esta idea simple incorpora, sin embargo, dos conceptos que son difíciles de elaborar para ser aplicados en la práctica. Para enjuiciar, necesito determinar cuáles son los elementos valorativos o perspectivas de valoración. Una vez escogidos mis elementos valorativos, habré de construir indicadores que me permitan generar datos sobre cómo construir un análisis. Y este tema de evaluación es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre se puede planificar, se puede hacer gestión, pero no siempre se evalúa. Y no nos permite tener un feedback, no nos permite determinar en qué nos hemos equivocado y en qué hemos logrado aciertos, ¿no? Entonces, estas dos últimas diapositivas tratan de eso, y dentro de las conclusiones es necesario señalar que el concepto de desarrollo sustentable hace referencia a un desarrollo que evita la degradación y agotamiento de los recursos.
que hacen que dicho desarrollo sea posible. Como reza la definición de la OMT, dicho concepto sostiene la necesidad de conservar los recursos para que las futuras generaciones puedan utilizar y disfrutar como lo hacen las presentes. ¿Ya? Entonces, de esta manera hemos terminado la clase, el tema 3, que es turismo sostenible. Y esta noche quiero saber a qué hora podemos suplir esta clase que la tenemos de ayer, o la suplimos en 2 días. Licenciado, le informo que en 2 días tenemos lo que es la noche de museos y la mayoría del curso está participando de la clase o en ese evento a partir de las 3 de la tarde. Si tendríamos una clase sería en la mañana. A ver, ustedes pueden hoy día, ¿verdad? Chicos. ¿A partir de qué hora la quiere dar? Yo decía tomar hoy día y mañana. Hoy día es martes y mañana miércoles. De 8, o sea, tomar solo un periodo hoy día. Para no cansarlos, tomar un periodo, vamos a dar estos casos de estudio en áreas rurales y naturales, es más para que conozcan las experiencias. Y hoy día pasamos de 8 a 8:30, 9 menos 20, y mañana lo mismo. Pero le comento que el día de mañana no tiene clases. Hable uno por uno. El día de mañana tenemos clases hasta las 8 de la noche. ¿Cómo? El día de mañana tenemos clases hasta las 8 de la noche. ¿Hoy día tienen clases? Mañana. No, hoy día. No. Hoy día de 8 a 8:30 voy a poner una clase. Está bien, Lice. ¿Ya? Está De bien, 8 a 8:30, un periodo nomás. Y mañana voy a tomar otro periodo. Esta noche nos ponemos de acuerdo. ¿Ya? Está bien. Ya. Está bien, Ya, chicos. Nos vemos entonces más tardecito. No los voy a cansar. Está bien, hasta luego. Ya. Chao, chicos.